Voy a comenzar este video diferente a como he comenzado otros o como he hecho otros videos. Este lo voy a hacer en forma de preguntas y respuestas. Lo hago así porque es una forma de tratar algunos puntos específicos que en otros, haciéndolo de otra forma, no lo haría. Hay algunas cosas que creo que se pueden malinterpretar o un poco difíciles de entender, y haciendo preguntas es una manera de que se pueda quedar más claro. Voy a leer las primeras 3 preguntas. ¿Por qué haces estos videos? Es la primera. ¿Cuáles son las últimas profecías? Y la tercera es: ¿te habla Dios audiblemente? Vayamos a la primera. ¿Por qué hago estos videos? Dios me dio señales sobrenaturales que me dieron a entender que debía estudiar el libro de Daniel. Y así comencé a estudiar el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel lo que encontré fue que Dios está revelando el tiempo de la segunda venida y de los eventos finales. Dios además del libro de Daniel me guió a otras partes de la Biblia. Y lo que entendí allí fue que Dios está dando un mensaje de misericordia, un llamado al arrepentimiento, porque el tiempo en que estamos, el tiempo en que vivimos hoy día, estos son los últimos días, estos son los últimos años de la historia de este mundo. Y aquí están las fechas de los años que he encontrado en las profecías, que vamos a tocar un poco más adelante hoy. Y si no han visto otros videos de los que he hecho, les invito a ver esos otros videos donde explico algunas de las profecías, a donde Dios me enseñó estas fechas. 2015, en el 2015 el anticristo, que es el Papa Francisco, recibió el poder y la autoridad de los gobernantes del mundo desde el 2015 hasta el 2030. Y eso está en Apocalipsis capítulo 17, 2015 al 2030. En el 2030 termina la oportunidad de salvación para el ser humano. Y luego quedará solo un año, 2031. En el 2031 ocurrirá la segunda venida de Cristo. En el año 2017 ocurrieron varias señales ocurrieron en el año 2017 que dan el final a periodos proféticos. El año 2018 comienza un periodo de 14 años que está señalado en varias partes de la Biblia, está profetizado en varias partes de la Biblia. Hay incluso algunas que no he mencionado todavía. En el año 2024 comienza los 7 años de tribulación. 7 años de tribulación comienzan en el año 2024 hasta el año 2031. En ese año va a venir una ley en contra de los mandamientos. Una ley que manda a guardar el domingo, cuando la Biblia lo que dice es que debemos guardar el sábado, porque Dios santificó el sábado. Con esa ley en el año 2024, esa es la señal de que realmente estamos en los últimos días. De ahí en adelante faltarán solamente 7 años. El año 2028 es el año que comienza la gran tribulación. La iglesia va a ser perseguida. Ustedes recuerdan que los discípulos de Jesús fueron perseguidos. Jesús también es símbolo de su iglesia de los últimos días. Y él dijo: si como lo hicieron a mí, ¿qué será a ustedes? La persecución y los sufrimientos de Jesús fueron como una profecía también de que eso iba a ocurrir a la iglesia. Y ocurrió en esos años. Volvió a ocurrir en la Edad Media y volverá a ocurrir en estos 3 años y medio que le faltarían al mundo desde el año 2028 al año 2031. Entonces, las profecías, hago estos videos porque Dios
me dio sueños, y en el sueño, el mensaje que Dios me dio en el sueño fue que diera a conocer este mensaje que Él me estaba dando. El título que le puse a mi canal fue El mensaje de Daniel, porque con Daniel fue que comenzó Dios a enseñarme estas profecías. Si ustedes se ponen a pensar lógicamente, pensar con lógica, y este mensaje no está basado en lógica, no está basado en los sueños que yo he tenido, ni sueños que han tenido otros. El pensamiento lógico, los sueños, todo eso apoya al mensaje que Dios me ha dado a mí y le ha dado a otros también que están predicando. Apoya esto, son más evidencias de que esta es la verdad. Este mensaje está basado en la Biblia, en la Biblia. En la Biblia están las profecías que nos señalan estos últimos días. Mucha gente está teniendo sueños de que viene una gran guerra, sueños de que estos son los últimos días. Dios está dando sueños a mucha gente. Entonces hago estos videos porque este es un llamado de misericordia de Dios. Y te hago un llamado a ti, querido hermano, querido amigo. Si tú todavía no te has entregado al Señor, aprovecha este momento y entrégate a Dios, porque hoy es el día de salvación. Usted podrá decir, bueno, todavía faltan años y para que ocurra. Pero el mensaje de la Biblia, Hebreos 4, nos dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Ese día es hoy. Hoy debes entregarte al Señor, hacer tu arreglo con el Señor hoy, porque es posible que tú no llegues vivo a esa fecha, 2024, 2028, 2031. Hoy es el día de entregarnos al Señor, porque si lo dejamos para mañana puede ser demasiado tarde. El llamado a las iglesias es, dejemos de hacer cosas que no llevan a la iglesia a mirar la palabra de Dios, a mirar la Biblia. Dejemos de pasar el tiempo en entretenimiento, apartarnos más del mundo, porque la crisis final, la prueba que viene es muy grande. Y Dios quiere que todos nosotros salgamos vencedores. Es por eso que está mandando estos mensajes con tiempo. Es por eso que los están mandando. Entonces, hago estos videos porque Dios me dio este encargo de anunciar al mundo que en el 2024 comienzan los 7 últimos años de la historia de este mundo, que en el 2031 será la segunda venida de Cristo, que en el 2030 termina la oportunidad y van a caer 7 plagas. Lo que están pasando en estos días es poco, eso del coronavirus y otras cosas que están pasando. Son solo avisos para que pensemos que estos son los últimos días. En el año 2015, el Papa Francisco recibió de los gobiernos del mundo autoridad para llevar a cabo un plan que a ellos le llaman la Agenda 2030 para salvar al mundo, dicen ellos. Eso es para entretener al ser humano en otras cosas y alejarlo del mensaje que se está dando en estos días y que se va a dar cada vez con más fuerza. La verdad es que lo que debemos hacer es prepararnos con Dios, porque tenemos solamente hasta el 2030. Ellos están dando el mensaje de salvar al mundo de aquí, del 2015 al 2030. Pero es no salvar los árboles y la naturaleza, sino salvar al ser humano. Tú tienes para salvar tu alma desde ahora hasta el 2030. También yo. Todos los seres humanos, ese es el tiempo que nos queda. Por lo tanto, debemos aprovechar el día de hoy. Vamos a la pregunta, ¿cuáles son las últimas profecías? Las últimas profecías son las profecías que nos dicen estas fechas, nos dicen estas fechas que he puesto aquí, estos años. Imagínese usted, comencé a hablar de un pensamiento lógico. No tiene mucho sentido que Dios nos dé profecías que nos señalen lo que pasó en la Edad Media, del periodo en que el papado
sepultó muchas verdades bíblicas, el periodo en que el papado, la Iglesia Católica, apoyada por los gobiernos de su tiempo, persiguió a cristianos que querían obedecer lo que realmente dice la Biblia. ¿Para qué nos daría Dios profecías para saber lo que pasó en el pasado? Si no nos va a dar profecías que nos dirían lo que va a pasar ahora en estos pocos años que nos quedan. No tendría lógica que Dios nos dejara a oscuras en este tiempo. Claro que no. Lo que la lógica nos dice es que si Él nos dio profecía para que se sepa lo que pasó en la Edad Media y nos dice que la historia se repetirá, entonces debían haber profecías que nos dicen que nos dicen el tiempo en que van a ocurrir los últimos movimientos del anticristo y lo último que Dios va a hacer para salvarnos también. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Y esas profecías no están solamente en Daniel y Apocalipsis. Esas profecías están en toda la Biblia. En toda la Biblia. Y muchas de ellas el mismo Jesús la dramatizó o están en las cosas que dijo y fueron escritas. Ese es el mensaje que Dios me ha enseñado. La parábola de la higuera, por ejemplo, es una. De la higuera aprender la parábola, dijo Jesús. Y en Lucas 21-24 dice que Jerusalén sería pisada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Esta profecía me ha cautivado. Voy a presentarlo en un video más adelante solamente de esta profecía, pero quiero mencionarla ahora para que tengan una idea general y para que vayan escuchando esta profecía una y otra vez para que quede bien clara en la mente. El hecho de que la Jerusalén de que los gentiles u otras naciones, otra forma de decirlo, otras naciones estén viviendo en Jerusalén, Jesús dijo que eso sería una profecía hacia el futuro, que llegaría hacia el futuro. Y esa profecía diría cuándo se cumpliría el tiempo de los gentiles. Sabemos que el tiempo de Israel se cumplió. El tiempo de Israel como nación escogida para llevar el evangelio al mundo se cumplió. Dios le dio el tiempo a los gentiles. Se cumplió en 1967 y se está cumpliendo todavía. Lo que eso nos dice, esa frase de Jesús de Lucas 21-24 nos dicen que estamos llegando al tiempo, al fin de todo el mundo. Nos dice esa frase, y que Jerusalén y los judíos serían una profecía para los últimos días. En Mateo 24 dice de la higuera aprender la parábola. Cuando sus hojas están tiernas, eso nos dice que el verano está cerca. Y entonces más adelante dice allí, y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Recuerden que Jesús está respondiendo a preguntas que le hicieron. La pregunta fue, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, la destrucción del templo, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Y Jesús comienza entonces a decirle esto, y en medio de todo eso entonces le dice esta parábola de la higuera, y que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación no pasó, eso se cumplió en aquel tiempo. Una generación, dice el Salmo 90, son 70 años. Entonces en el año 70, contando desde el nacimiento de Jesús, el templo fue destruido. El templo fue destruido. Pero entonces a la profecía le quedaban 3 años más. 3 años más, entonces terminó la guerra de Judea, la profecía de Daniel 9. Al final del tiempo, así como se cumplió la profecía de que dijo, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Esa profecía se cumplió en aquel tiempo, según dicen los apóstoles. Entonces esa profecía se cumplirá también en este tiempo final. Asimismo, la profecía de que no pasará esa generación sin que todo eso acontezca, se cumplirá ahora en estos últimos días, igual que la predicación del evangelio. La parábola de la higuera, entonces comenzamos a contar desde el nacimiento de Israel, así como en aquel tiempo se comenzó a contar desde el nacimiento de Jesús.
el Hijo de Dios. Israel también es llamado el Hijo de Dios. Comenzamos desde el año 1948, cuando se declararon independientes los judíos. 70 años llegamos al año 2018. Pero también dice el Salmo 90 que una generación, además de 70 años, al máximo es 80 años. Entonces le agregamos 10 años y del 2018 nos llega al año 2028. El año 2028 es el año en que comienza la persecución o el gran tiempo el tiempo de angustia previo, o también se le llama la gran tribulación. Ahí cada grupo religioso está predicando que estos son los últimos años de la historia de este mundo. Por ejemplo, los evangélicos están predicando mucho esta profecía de la parábola de la higuera. Los católicos saben que el Papa Francisco es el anticristo. Me refiero a los que están velando, a los que estudian la Biblia y las profecías. Y ellos dicen que ellos están esperando algo que ellos le dicen el aviso, un despertar de la conciencia. El aviso ocurrirá en esta fecha. En la Biblia se le llama el Pentecostés. Nosotros lo conocemos como la lluvia tardía. La conciencia de todos los cristianos va a despertar. ¿Y a qué va a despertar la conciencia? Va a despertar al conocimiento de que los mandamientos de Dios son para guardarlos. De que deben guardarse los 10 mandamientos. ¿Y cuál mandamiento es el que le va a faltar a ellos? El sábado. El sábado. Y habrá esa ley condenando a los que guardan el sábado para el año 2028. Y entonces ellos se darán cuenta de que deben guardar el sábado. Entonces llegamos, poniendo la generación como 80 años, llegamos al año 2028. Pero entonces nos faltarían 3 años y medio más para llegar al año 2031. Eso también lo encontramos profetizado. Segunda Crónicas, capítulo 2, versículo 2. Ahí habla de 70,000, de 80,000 y luego de 3,600. Tomamos la cantidad de adelante, de 70,000, 70, de 80,000, 80, y de 3,000 tomamos el 3, y de 600 el 6. 3 años y medio faltan para llegar a eso. ¿Y qué base tengo yo para eso? Bueno, ahí en Segunda Crónica 2 hasta el capítulo 8 es una profecía que habla están profetizados los 120 jubileos que simbolizan 6,000 años y 20 más jubileos más, que es el milenio 7,000, que lo pasaremos en el cielo. Si nosotros vamos al libro de Juan, si nosotros vamos a Juan capítulo 21, ahí encontramos que Jesús, después que resucitó, se encuentra con los discípulos y los manda a tirar la red, que ellos no habían podido pescar. Y cuando tiran la red al mar, que la están sacando, dice que está llena de peces. Está llena de peces y que no se rompía. Y la cantidad de peces que había eran 153. Esos 153 peces son símbolos de la cosecha final en la segunda venida de los salvados. De los salvados. Recuerdan que cuando ahí estaba Pedro y ahí estaba Juan también, eran pescadores y ahora estaban pescando otra vez. Recuerdan que cuando Jesús llamó a Pedro, Jesús le dijo: yo te haré pescador de hombres. Así que los peces simbolizan a la humanidad, al ser humano. Esa pesca estaba simbolizando la segunda venida, que dice la Biblia que los ángeles juntarán a los escogidos, y dice Pablo que recibiremos al Señor en el aire. 153 peces. Yo le pedí a Dios que me enseñara qué simbolizaba eso, qué significaba eso, y Dios me enseñó. Si usted suma, estamos hablando de la generación 70 años y al máximo 80. Si usted suma 70 más 80 más 3, ¿cuánto le da? Le da exactamente 153. Ese capítulo simboliza ahí la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Y está hablando
de las cantidades de los años de la parábola de la higuera. 70 más 80 más 3 o 3 y medio le da 153. Está poniéndole un sello de verdad a esa profecía de la parábola de la higuera. Y con lo que le mencioné de segunda de Crónicas. Hay otra profecía, Apocalipsis 17. Tengo que ir un poco más rápido porque si abundo mucho en cada de estas profecías finales me va a tomar mucho tiempo. Apocalipsis 17 habla de los 7 reyes más 1. 7 reyes más 1. ¿Recuerdan la fiesta de los tabernáculos? En la fiesta de los tabernáculos son 7 días más 1. Aquí nos llama la atención a la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué simboliza esa fiesta? La segunda venida de Cristo. Y tiene un simbolismo muy grande también. El simbolismo de los 7.000 años que Dios está tomando para terminar con el pecado. Y el octavo milenio, el comienzo del octavo milenio, es el comienzo de la eternidad libre del pecado. Ahí el universo de ahí en adelante quedará libre del pecado. Apocalipsis 17, 7 reyes más un octavo rey, partiendo desde el año 1929, entonces sumando, tomando en cuenta cada papa, los papas, llegamos que el Papa Benedicto XVI era el número 7 y el octavo es el Papa Francisco. De acuerdo a esa profecía, entonces, este es el último Papa. Eso nos dice a nosotros que el tiempo que queda es muy poco. Esa profecía también se alinea con esta profecía, estas otras profecías que dicen que en el año 2031 es la segunda venida de Cristo. Yo recuerdo que escuché esa profecía de los 8 papas cuando era un jovencito. Y después a veces pensaba en ella y yo decía, bueno, pero si esa profecía es correcta, es verdad, entonces eso es casi como saber la fecha de la segunda venida, porque da un marco en el cual la venida de Cristo va a ocurrir. Y exactamente así es. Yo no aceptaba esa interpretación. La profecía de Apocalipsis 17 tiene 2 aplicaciones principales. Primero, los imperios mundiales, y que el séptimo es el resurgimiento del papado, que llegamos al mismo lugar, pero también aplicándolo a los 7 reyes, que desde 1929 cada papa, además de ser papa, es como el rey de ese estado que se llama el Vaticano. Un estado pequeño de 44 hectáreas, pero ellos son reyes de ese territorio. No creía en esa profecía hasta que Dios me llamó a estudiar el libro de Daniel, hasta que Dios me habló, Y esa es la tercera pregunta. ¿Te habla Dios audiblemente? Pero faltan otras de las últimas profecías que debo mencionar. Marcos, otra cosa de este Papa, del Papa Francisco, dice que él es la bestia que sube del abismo. No es un Papa cualquiera. Esto es para que vayan pensando, porque eso lo voy a tratar creo que en el próximo video. No es un Papa cualquiera, hermanos. No es contra carne y sangre que estamos luchando, dice el apóstol. Es contra principados. Es la bestia que sube del abismo. Y el octavo, dando la aplicación a los, tomando esa profecía como los imperios mundiales, el octavo, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 2. Es el dragón. Eso es para que vayan meditando en eso. Marcos capítulo 5, ahí encontramos el simbolismo del 2024 y 2031. Ahí nos da la fecha. Este es el capítulo 1. Dios me guió ahí. Y ahí se celebra una fiesta. El rey
celebra una fiesta de 180 días. 180 días y después otra ahí mismo de 7 días más. Aplicando el principio de día por año, entonces tenemos que esos son 180 años. Y cuando Dios me guió ahí al libro de Esther, que miro eso, inmediatamente pienso, pero si lo ponemos día por año desde 1844, me llevó al año 2024. Y 7 años más, 2031. Hechos 27. Esta me emociona. Voy a hacer también, a presentar esta profecía solamente, especialmente para esto. Pero como les dije, estoy haciendo esto de forma diferente para tocar diferentes puntos, para presentar muchas cosas en un solo video. En Hechos 27 fue el naufragio que tuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue tomado prisionero y es llevado a Roma. En el camino están en un barco y este barco viene una tormenta de 14 días de tormenta, simbolizando los 14 años desde el año 2018 hasta el año 2031. Una tormenta de 14 días. Pero ¿qué pasa? Que al final ellos llegaron a salvo. Nadie murió. Llegaron a tierra a salvo. Esto es símbolo de que nosotros al final llegaremos al cielo. Seremos salvos si no abandonamos el barco. Llegó un momento en que unos marineros querían irse y Pablo les dijo no se pueden ir para que todos nos salvemos. Y cortaron el bote salvavidas y lo dejaron ir. Y así, siguiendo los consejos de Pablo, nadie pereció. Así será en la segunda venida. Ninguno moriremos eternamente si nosotros seguimos los consejos de Dios que encontramos en su santa palabra. En su santa palabra. Y entonces, después de eso llegaron a un lugar y dice que una víbora picó a Pablo, lo mordió, una víbora, y él la tiró en el fuego. ¿Cuál es la víbora que va a ser tirada en el fuego después de la segunda venida de Cristo y de los 1000 años? Es Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Se llama Diablo y Satanás. Pero también ahí en ese capítulo de Hechos 27, ahí nos habla de una cantidad de años que son 276. Dice que los que habían allí eran 276 personas. ¿Qué simboliza eso? Se repite la historia que me ha sucedido ya varias veces. Yo veía ese número. ¿Por qué tiene que decir el número de personas que viven en ese barco? Y le pedí a Dios que me enseñara qué simboliza eso. Y así mismo fue, Dios me enseñó. Si nosotros partimos desde el año 1755, el año en que sucedió la primera de un grupo de grandes señales que anunciarían que el tiempo de la segunda venida estaba cerca. El terremoto de Lisboa. Calculando desde el terremoto de Lisboa, 276 años nos llevan exactamente al año 2031. Entonces, esto se justifica porque toda esa historia de ese naufragio de Pablo y de esos 14 días de tormenta, los 14 años nos llevan del 2018 a 2031. Los 276 personas que se mencionan allí, en 276 años nos llevan desde la primera gran señal que fue el terremoto de Lisboa, que en Apocalipsis dice que habla de un gran terremoto, después habla del sol oscureciéndose y de la caída de las estrellas. La primera gran señal fue ese terremoto y está allí 276 años y nos lleva exactamente al año 2031. En Marcos capítulo 8 hay otra profecía. Hace un par de semanas, yo cuando llegué allí pensé, aquí tiene que haber una profecía. Y entonces le dije a mi familia y todos comenzamos a orar para que Dios me enseñara. Y Dios me enseñó también lo que simboliza, parte del símbolo, porque hay algunas cosas que todavía creo que debo entender más.
Se las voy a leer para que ustedes, para dejársela de tarea, para que ustedes le pidan a Dios que se la enseñe y traten también de entenderla. En el libro de Marcos capítulo 8, vamos a Marcos capítulo 8, y voy a leerla, como les dije, para que ustedes la miren y la analicen. Marcos 8, 17 al 21. Dice allí: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Esas palabras es como si Dios nos las estuviera diciéndonos a nosotros hoy día. Que en la Biblia hay tantas profecías que nos dicen cuándo es el tiempo del fin, el año de la segunda venida y de las persecuciones que vienen y de las señales que vienen. Y todavía no entendemos. Eso es como si Dios me lo estuviera diciendo a mí mismo en este tiempo. Y ahora viene la profecía. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Vayan notando los números. Ahí es que está la profecía, los números. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y entonces le añade y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Entonces yo le digo eso especialmente a aquellos que todavía no creen. ¿Cómo aún no entienden? ¿Cómo aún no entendéis? Y para mí, que todavía no entiendo todo, todavía me falta mucho por aprender, pero Dios está dispuesto a enseñarnos. Dios me enseñó esta profecía y la voy a compartir en otro video, pero se la leo para que ustedes tengan una profecía que estudiar. Cuando yo vi todos estos números en estos versículos, pensé, tiene que haber una profecía ahí, porque Jesús junta esos 2 milagros de la alimentación de multitudes de personas, y entonces lanza todos esos números ahí. Y ahí está la profecía. Las profecías están ahí que justifican esto que le he estado diciendo. Pero se la dejo de tarea y la voy a tratar en otro video más adelante. Así que es emocionante, hermanos, que la Biblia está llena de las profecías que nos enseñan que este es el tiempo final. De aquí a 12 años veremos al Señor venir en las nubes de los cielos. De aquí a 12 años llegaremos a esa patria mejor que se nos ha prometido. Dios es misericordioso. Entreguemos la vida al Señor completamente hoy. Preparémonos, hermanos. Preparémonos, porque Dios es el juez. Dios nos está juzgando. Dios nos está mirando. Y hablemosle a los hermanos, hablemosle a las personas de que este es el tiempo. Porque cuando comience a ver las señales, ellos se van a recordar. Pero fulano ya me dijo, ya me lo dijeron. ¿Y cómo sabía eso? Con la Biblia. Porque la Biblia lo dice. En la Biblia está escrito. En la Biblia está escrito. El Espíritu Santo les dirá o les enseñará las cosas que han de venir. Le dijo Jesús a sus discípulos. Y así mismo aconteció. ¿No se cumplirá esa promesa con nosotros hoy también? Claro que sí. Claro que sí. El Espíritu Santo nos está diciendo ya lo que viene. ¿Por qué? Porque ya llegó el tiempo. Porque ya llegó el tiempo. Vamos a... Bueno, Apocalipsis 13 y Daniel 3. Apocalipsis 13, ¿qué dice? Apocalipsis 13 habla de la imagen de la bestia. Así como el papado en la Edad Media persiguió y mató, la imagen de la bestia se formará aquí en los Estados Unidos. ¿Qué significa la imagen de la bestia? Bueno, que Estados Unidos se va a convertir en un país parecido a como fue el papado en la Edad Media, que es la bestia de Apocalipsis 13.
Estados Unidos es la segunda bestia. Dice que hace una imagen, le da vida y entonces manda a los moradores de la tierra a adorar esa imagen. Cuando en Estados Unidos aquí salga esa ley en el año 2024, que mande a que santifica el domingo, que reconoce al domingo por ley como día del Señor, eso marca el rechazo a Dios. Es como pisotear los 10 mandamientos, porque el que falla en un punto es culpable de todos. Entonces, habrá privaciones para los que no se sometan a esta ley. Ahí está entonces actuando como la bestia, como el papado. Y las iglesias protestantes, ¿cómo se logrará esto? Las iglesias protestantes influenciando en el gobierno, en los políticos, en los dirigentes de esta nación. Y eso lo estamos viendo. El presidente Donald Trump en el 2017 inmediatamente quitó la enmienda Johnson que prohibía a los religiosos hacer política en las iglesias. Eso fue abolido ya. Entonces eso es preparando el camino para la ley dominical. La iglesia se puede meter en la política y puede decir, apoyemos a este candidato. O le puede decir a los líderes a un candidato, te vamos a apoyar, pero queremos que tú apruebe esta ley de guardar el domingo, de una ley que mande a guardar el domingo, cerrar la tienda los domingos. No sé cómo vendrá exactamente esa ley, pero sí las profecías nos dicen que vendrá esa ley. Entonces habla de una imagen de la bestia en Apocalipsis 13. Si nosotros vamos a Daniel capítulo 3, vemos que allí Nabucodonosor hace una imagen y manda a todos a adorarla. Manda a todos a adorarla y entonces el que no la adore es sentenciado a muerte. Hay problemas para los que no la adoran. Y allí nosotros encontramos el año 2024. ¿Dónde está simbolizado? Bueno, la estatua era de oro y la medida que se usa para el oro es quilates. ¿Y cuál es la máxima pureza del oro? Es 24 quilates. Allí nos está hablando del año 2024. ¿Cómo lo puedo decir? Porque en otra parte de la Biblia hemos visto que la imagen de la bestia se formará en el año 2024. Cuando en Daniel 3, la imagen de la bestia de oro, 24 quilates. También los instrumentos que se tocaron. Los instrumentos que se tocaron en ese momento se mencionan 24 veces. Ahí está simbolizado el año 2024. Vamos a pasar a la tercera pregunta. ¿Te habla Dios audiblemente? Hago esta pregunta porque quiero dejar bien claro en este video. Quiero dejar bien claro esto. ¿Me habla Dios a mí audiblemente? Dios solamente me ha hablado audiblemente una sola vez. Una sola vez. Y fue en esos primeros meses, comenzando desde octubre, 16 de octubre exactamente, del año 2018. O sea, hace ya un año y varios meses. Un tiempo después de eso, quizá un par de meses después del 16 de octubre del año 2018, yo estaba en mi cama, acostado boca arriba, despierto, y escuché la voz de Dios, pero la escuché dentro de mi cerebro, dentro de mi cerebro. No la escuché afuera, fue exactamente adentro de mi cabeza, algo que nunca en mi vida me ha pasado. Nunca en mi vida me ha pasado eso. La voz que escuché dentro de mi cerebro se oía como una voz metálica. Y yo relaciono eso con la Biblia porque Juan, el revelador de Apocalipsis, Juan dice que escuchó una voz como de trompeta. Entonces yo digo, pero cuidado si lo que él escuchó fue parecido a lo que yo escuché. Fue una voz como metálica dentro de mi cabeza. Y la voz decía, lo único que dijo la voz fue una frase. La agenda del octavo. Lo dijo en inglés, the eighth agenda. La agenda del octavo.
Y me tardó varias semanas para yo entender lo que Dios me quería decir, como que la agenda del octavo, hasta que por fin un día se refiere a la agenda del octavo Papa. Y de ahí en adelante fue que yo acepté esta explicación de Apocalipsis 17, de que los 8 reyes que menciona allí se refiere a 8 papas. Fue la misma voz de Dios que me convenció a eso. Yo no podía aceptar eso de 8 papas, ni tampoco podía aceptar de que se iba a saber la fecha de la venida de Jesús. Si Dios no lo hace conmigo de una manera sobrenatural. Pero yo no tenía toda esta luz que Dios me ha dado. Ustedes, aunque no tengan esta experiencia que yo tuve, pero les estoy enseñando todo lo que Dios me está enseñando y les estoy contando todo lo que me ha pasado para que ustedes crean, para que ustedes tengan evidencias para creer que este mensaje es verdadero. Entonces, cuando Dios me dijo la agenda del octavo y que yo entendí lo que significaba, eso me guió más a estudiar esa profecía y a aprender realmente con quién estamos tratando. ¿Quién es este Papa? El octavo Papa, que dice Apocalipsis que es la bestia que sube del abismo. La siguiente pregunta es, ¿qué significa cuando dice Dios me mostró o Dios me enseñó? Se parece un poco a la pregunta que acabamos de tratar. Cuando yo grabo un video, lo miro y analizo, veo en qué me equivoqué o qué no quedó muy claro. Yo he notado que digo y repito, Dios me mostró o Dios me enseñó. Lo que quiero decir con esto es que lo aprendí en la Biblia. Lo aprendí en la Biblia. No es que Dios me sigue dando sueños. Yo solamente tuve 3 sueños. 3 sueños que yo lo catalogo como directamente dado por Dios porque fueron muy vívidos y el mensaje que Dios me dio. Dios no me ha seguido dando sueños, ni me ha seguido hablando. Pero Dios me guió a entender las profecías que les estoy enseñando a ustedes. Dios me enseñó una forma de interpretar esas profecías, que otras personas que no creen este mensaje dicen, esa interpretación está incorrecta. Dios me enseñó esa forma de interpretar. Entonces, cuando yo aprendo una profecía nueva, yo sé que es Dios el que me la está enseñando. ¿Qué significa la palabra una nueva luz? ¿Qué significa la frase nueva luz en cuanto a entender profecía? Significa que algo que no se entendía antes, ahora se está entendiendo. Pero ¿quién es el que da el entendimiento de una nueva luz? De una nueva profecía. Es Dios. Porque una nueva luz profética se entiende en un tiempo determinado. Y Dios es el que tiene ese tiempo determinado. No es la sabiduría humana. No es la inteligencia. No importa a qué universidad usted haya ido. No importa cuántos títulos de maestrías o doctorados usted tenga. Una nueva luz de la palabra de Dios la da Dios cuando Él quiere y a quien Él quiera. Entonces, cuando yo digo Dios me mostró o Dios me enseñó, simplemente lo que eso significa es que lo aprendí en la Biblia. Y repito otra vez, digo Dios me enseñó, Dios me mostró porque quiero darle el crédito a Dios. El crédito no es mío. Eso quiero que quede claro en usted que está viendo este video, que ha visto otro que yo he hecho. El crédito no es mío. Yo no merezco nada. Yo soy indigno de esto. Ni siquiera me gusta a presentarme delante de una cámara. Pero lo tengo que hacer porque Dios me mandó a darlo a conocer. Y esta es una forma de hacerlo. Dios me mostró, Dios me enseñó. Es porque yo reconozco que lo que entiendo, lo que estoy entendiendo ahora es algo especial. Es algo especial. No es como todos esos años que yo pasé en la iglesia antes, lo entendía. Claro, el Espíritu Santo es que nos da entendimiento, pero estas son profecías especiales, porque no se entendían. Y yo sé que Dios le está enseñando a otros también.
Entonces eso es lo que significa Dios me mostró o Dios me enseñó. No es que Dios me está dando sueños ni que me sigue hablando, sino que simplemente la aprendí de la Biblia, y quiero dejar claro con decir que Dios me mostró, me enseñó, de que yo reconozco que es Dios el que me ha dado ese entendimiento de la profecía. Dios es el que me está dando ese entendimiento. ¿Es correcta la forma en que estás interpretando la Biblia? Esta es la siguiente pregunta. ¿Es correcta la forma en que estás interpretando la Biblia? Es una pregunta, creo que muy importante. Lo que he observado cuando le digo esta verdad a alguien, pasa el tiempo y el mundo sigue igual. Estamos viendo señales, pero son cosas que se han visto ya en el pasado también, como las enfermedades, terremotos y todo eso. Y el mundo sigue igual. Hermanos, miren, corremos el riesgo de dejar de creer, porque el sol sale cada día y se pone. El mundo sigue igual. Pero eso lo dice la Biblia desde el principio. El hombre estará trabajando, estará en el afán de la vida hasta el fin. Es por eso que la segunda venida agarrará a muchos de sorpresa. Porque el mundo va a seguir. Incluso en el tiempo de las 7 plagas van a hacer cosas grandes, pero van a ser en diferentes partes del mundo. La gente lo va a saber, pero mucha gente va a decir, eso sucedió por causas naturales. Así mismo decían de Egipto. Fíjense ustedes, el faraón de Egipto, que vio todas estas plagas y finalmente se decidió ir a perseguir al pueblo de Israel, porque pasa el tiempo y el ser humano olvida. El ser humano olvida. Entonces las personas que escuchan este mensaje quizás se sorprendan al principio, pero después al otro día tienen que ir a trabajar. Y puede ser que pasando un día, dos, pasando varias semanas, diga, no, esa forma de interpretar la Biblia está como rara. Entonces por eso hago esta pregunta. ¿Es correcta la forma en que está interpretando la Biblia? Ya dije que Dios fue que me enseñó a interpretar la Biblia de esta forma. Dios me enseñó. Yo estudio la Biblia y veo cómo la interpretan, cómo la interpretaban los escritores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Ezequiel, capítulo 37, Ezequiel 37, 38 y 39. Ezequiel 37 habla de una resurrección. Habla de una resurrección. Y al final del capítulo habla de que Dios morará con su pueblo. Su tabernáculo estará con su pueblo. ¿Verdad? Ezequiel capítulo 38 habla de que vendrá Gog, la tierra de Magog y sus reinos, y que después de muchos días ellos subirán y atacarán al pueblo que vive confiadamente, rodearán la ciudad confiada, o sea, el pueblo de Dios. Y dice que cuando ellos van a atacar, entonces desciende fuego y azufre del cielo. Desciende fuego y azufre del cielo. Entonces, ¿le parece eso conocido? Ahí nos está hablando del pueblo de Israel. La resurrección se refiere a la restauración de Israel. Incluso ahí habla de que serán unidos otra vez Israel y Judá, que fueron separados. Entonces ahí está hablando de eso. 38 y 39 está hablando de Gog y de la tierra de Magog. Pero todo eso, el lenguaje que utiliza, es como si estuviera explicando lo que mencionan los apóstoles y lo que menciona el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis. Ahí habla de una resurrección. De una resurrección. Cuando Ezequiel habla de muchos días, entonces Juan en Apocalipsis 20 dice que son 1000 años. Volviendo un poquito atrás, ok, ya le expliqué lo que pasa en Ezequiel 37 al 39. Podríamos decir, eso nada más era para el pueblo de Israel y para Gog y la tierra de Magog y eso. Eso fue
para ese tiempo. Claro, en aquel tiempo fue para aquel tiempo. Pero ahí hay una profecía que profetiza la resurrección, profetiza un periodo de 1000 años y profetiza otro periodo corto que menciona la Biblia, que es la segunda resurrección, Apocalipsis 20. Fue un poco de tiempo, dice. Pero en Ezequiel 39 habla de 7 años y 7 meses. Después de la segunda resurrección, ¿qué tiempo durarán vivos los que resucitan, los perdidos? Ezequiel habla de 7 años. Es posible que sean 7 años. Yo no tengo todavía seguridad de que serán 7 años, pero ahí menciona. ¿Por qué tenemos una seguridad de que ahí se refiere a la segunda venida, la resurrección primera y la segunda? Porque incluso Juan en Apocalipsis 20 menciona a Gog y Magog. Lo menciona. Ahí tenemos una seguridad. Pero hay otras ocasiones en que no se menciona. Por ejemplo, ahí tenemos a Isaías 14 y Ezequiel 28. Isaías 14 habla del rey de Babilonia. Ezequiel 28 habla del rey de Tiro. Entonces podemos decir, ahí habla del rey de Tiro y el rey de Babilonia, y ya nada más. No. Ahí hay una profecía, está hablando también de la caída de Lucifer en el cielo, o sea, de Satanás. ¿Tenemos un autor del Nuevo Testamento que señala esos versículos para decirnos eso? No, no lo tenemos. Pero ¿quién se inventó eso? Perdónenme por usar la frase se inventó. No que se inventó, no que se lo inventó. Dios se lo reveló a alguien. Dios le puso en la mente a alguien que eso se refería al tiempo de Lucifer cuando estaba en el cielo y la caída. ¿Tiene eso sentido? Claro que sí. Apocalipsis 12 nos dice que Satanás fue tirado del cielo. Hubo una gran batalla en el cielo. O sea, todo se concuerda con el mensaje general de la palabra de Dios, de la Biblia. Cuando yo digo ya mencioné Daniel capítulo 3. Yo digo, he dicho ya en otros videos, bueno, Daniel capítulo 3 habla de Nabucodonosor haciendo una imagen de la bestia, lo manda a todos a adorar, el que no adore, entonces es tirado al horno de fuego. Y entonces Nabucodonosor después por 7 años se convierte en una bestia. Es lo mismo que presenta Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 nos dice que esa bestia hace una imagen de la otra bestia, lo manda a todos a adorar, manda a matar al que no obedezca. Y entonces allí no nos dice qué tiempo va a reinar como bestia esa primera bestia y segunda bestia. Pero en Daniel nos dice qué tiempo. Son profecías que se complementan unas con otras. Por ejemplo, las 70 semanas. Las 70 semanas nos dice el tiempo en que venía el Mesías, Jesús. El tiempo en que iba a morir el Mesías. Pero no nos dice el día. Nos dice en el año. Nos dice en el año. ¿Dónde encontramos el día exacto? En las fiestas de Israel. La Pascua, el 14 del primer mes. Era la Pascua simbolizando la muerte de Jesús. Ese mismo día Jesús murió. Y simboliza entonces los primeros frutos y los panes sin levadura, su tiempo en la sepultura y su resurrección. El día exactamente. 50 días después el Pentecostés. Y ocurrió exactamente. Entonces la profecía de los 2300 años, Daniel 8:14, desde el 457 hasta 1844. Ahí nos da el año en que iba a ocurrir. ¿Dónde encontramos el día exacto? Lo encontramos en la fiesta del día de la expiación. El día de la expiación, que ocurre el 10 del séptimo mes, el mes de Tishri. Entonces allí sabemos exactamente el año en que se comenzó el juicio investigador de 1844. Vemos una profecía que es complementada con otra profecía. Las profecías de tiempo que encontramos en Daniel y Apocalipsis entonces son complementadas por estas otras profecías simbólicas que la encontramos en toda la Biblia, que nos dicen cuándo ocurrirá. Encontramos profecías en Apocalipsis que nos dicen de la segunda venida de Cristo, del tiempo de la imagen de la bestia,
Pero entonces en un grupo de otras profecías diferentes que se deben interpretar de forma diferente, encontramos entonces las fechas. Las fechas. Esta es la forma como Dios ha puesto en mi mente de explicar esto, si el simbolismo la forma que estoy usando para interpretar es correcta. Dios me enseñó a hacerlo de esa forma. Y si usted mira lo que está haciendo el Papa, si mira lo que está pasando en el mundo, usted va a estar viendo cómo realmente estamos en los últimos días. Bien, esta pregunta dice, el día y la hora nadie lo sabe. El día y la hora nadie lo sabe. ¿Qué me puede decir sobre esa declaración de Jesús del día y la hora nadie lo sabe? Fíjense bien. Póngase a pensar seriamente en este momento ahora, para entender la respuesta que yo le voy a dar. Jesús dijo esta declaración en Mateo 24. En Mateo 24 lo que Jesús está es respondiendo a la pregunta de los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? Oiga bien. ¿Y qué señal o señales habrá de tu venida y del fin del mundo? En ese mismo discurso que Jesús le dijo a ellos, Jesús le dice a ellos que ellos podrán saber cuándo su venida estará a las puertas. ¿Y qué significa a las puertas? Yo le pregunto a ustedes para ponerlos a pensar. ¿Qué significa a las puertas? Eso significa que sabremos entonces cuando está bien cerquita. Y esta declaración de Jesús de que el día y la hora nadie lo sabe, está ahí mismo pegadita de la declaración de Jesús de la higuera aprender la parábola. Cuando sus hojas brotan, sabe que el verano está cerca. No pasará esta generación hasta que todo acontezca. La parábola de la higuera nos lleva solamente al año 2028, faltando 3 años y medio para el 2031, que es el año de la segunda venida de Jesús. Dios me ha enseñado 2 profecías que me dicen que le faltan 3 años y medio a esa parábola de la higuera. Ahora llegamos al año 2031, pero ¿en qué tiempo del año 2031 será la venida de Jesús? La fiesta de los tabernáculos, que es la única que no ha comenzado a cumplirse, es la fiesta de la cosecha de final de año, simbolizando que al final del tiempo Jesús vendrá y los ángeles cosecharán. Los ángeles reunirán a los salvados y entonces nos encontraremos con Jesús en el aire. ¿Cuándo será la fiesta de los tabernáculos? Será septiembre u octubre del año 2031. Pero esa fiesta es de 7 días. Es de 7 días. Ponga mucha atención ahora en esto. La fiesta es de 7 días más un 8º día que se le agrega. Jesús vendrá durante esa fiesta en el año 2031. Eso es la temporada de otoño. Ahora, si la fiesta es de 7 días, entonces no hay forma de que sepamos qué día y la hora mucho menos en que Cristo va a venir. Pero sí sabemos que será en uno de esos 7 días. En uno de esos 7 días. Jesús dijo el día y la hora nadie lo sabe. ¿Qué quiere decir eso? Exactamente lo que Jesús dijo. El día y la hora. Eso es exactamente lo que significa. Eso es lo único que por el momento no sabemos. ¿Qué día y a qué hora Jesús va a venir? No significa nada más, solamente eso. Bien, hasta ahora hemos tratado algunos puntos. Creo que voy a hacer un video parecido a este más adelante porque hay otros puntitos que debo tocar. Dios te bendiga y sigue estudiando las profecías y preparándote, porque muy pronto veremos a Jesús cara a cara y nos iremos con Él. Dios te bendiga.